Okay, so good evening, guys, and welcome to this CPAS. And tonight we are going to talk about the present perfect, okay? So I'm going to explain the purposes of our lesson tonight. Bienvenidos a nuestro CPAS. Se va a tratar sobre presente perfecto. Y a continuación vamos a, mostrar cuáles son nuestros propósitos, nuestros objetivos de la lección del día de hoy. So, our purposes. First, I will learn to identify present perfect in sentences. Second, I will learn to talk about experiences of the past. 3, I will learn to use for and since. And finally, I will have fun in my English practice. Entonces, nuestros propósitos para esta clase. Primero, identificar el presente perfecto en oraciones. Y cuando ustedes miran una frase que cumpla las características, digan, esto es presente perfecto. ¿Listo? Esa es nuestra primera meta. Segunda meta, aprenderé a hablar de experiencias pues, que empezaron en el pasado. Aprenderemos el uso del you, del for and since. Y de últimas, pues vamos a divertirnos en la práctica de inglés. So, before we continue with the present perfect tense, it's very important to remember what the regular and the irregular verbs are, okay? Because that is basic for the understanding of the present perfect. Así que antes de abordar el tiempo presente perfecto, o así, digamos, formalmente, vamos a empezar por recordar qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular, porque esto lo vamos a necesitar muchísimo para, digamos, ya utilizar lo que es el presente perfecto. Así que vamos a empezar con ese primer recorderis de qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular. ¿Eso? So, first, we're going to start with the regular verbs, okay? So, to change a regular verb into its past tense form, we normally add ed to the end of the verb. For example, play, played, walk, walked, study, studied, wait, waited, rain, rained. Listo, entonces vamos a empezar por recordar qué son los verbos regulares y los verbos irregulares, porque es súper importante para esto. Los verbos regulares son todos aquellos verbos cuya forma en pasado o pasado participio se crea añadiéndole ed al verbo, como por ejemplo el que tienen en pantalla. Tenemos el verbo play. Si yo quiero expresar play en pasado o en pasado participio, significa que le voy a agregar una ed al final. Miremos el caso del verbo walk. Walk es presente, significa caminar. Sin embargo, si yo le agrego la ed al final, walked, significará como caminé o caminado. ¿Listo? So, before we continue with the regular verbs, it is important to remember the rules about adding ed to a regular verb. Antes de que continuemos, tenemos que revisar cuáles son esas reglas para agregarle ed a un verbo al pasado, porque no todo se les agrega ed. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el caso del verbo study, aquí agregamos, cambiamos la y por una i latina y ahí sí agregamos la ed. Entonces hay una serie de reglas de cómo se tiene que agregar la ed a los verbos que son regulares para crear su forma en pasado. Y es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? So, here you have some rules that you can follow when you want to add ed to a verb, okay? So the first case we have, the basic form, which is the verb plus ed. For example, walk, walked, play, played. But what happens when we have a verb ending in E? In that case, we only add D at the end of the verb.
because remember, it already has an E. For example, we have the verb like. So the past form of like is not with double E. We just add the D at the end of that verb. Or, for example, we have the verb move. Move already ends in E, so we only add D at the end of the verb. We have a third case, and that case is in which the verb ends in a consonant plus Y. Like, for example, carry or study. In those cases, what we are going to do is that we are going to change Y for I, and then we add ED at the end. For example, carry. Carry ends in a consonant plus Y. In that case, we erase the Y and we add I and then a ED. And the same happens with the case of the verb study. It ends in a consonant plus Y, so in that case, we get rid of the Y and we add IED, so studied. And in some cases, we double the last consonant of a verb. For example, in the verbs plan or stop. In that case, we are going to double the last consonant, okay? But, I mean, most of the times, this happens when you have a verb which has only one syllable. Yes, there are some verbs that might have two syllables and still you double the last consonant. But those are not very common, ¿ok? Listo, entonces voy a explicarles en español cómo se le agrega el pasado a esos verbos, cómo se crea la forma en pasado de los verbos. Lo primero y la forma sencilla es que agregamos, o la primera regla es que agregamos ed, como por ejemplo en el caso del verbo walk, simplemente le agregamos en ed y ya quedó en pasado. El caso del verbo play, le agregamos ed y listo, quedó en pasado. Pero ¿qué pasa cuando un verbo ya está terminando en e? Como por ejemplo el caso del verbo like. Like ya termina en e, entonces yo no voy a agregar otra e, solo le agrego la d al final. ¿Listo? Recuerden, primera regla es se le agrega ed, común y corriente. Segunda regla es si termina en e, no voy a agregar ed, solo le agrego la d al final. Tercera regla, hay unos verbos que terminan en consonante más Y y pilas, porque tiene que terminar en consonante más Y, no solo la Y. Como por ejemplo el caso del verbo carry. Si nos damos cuenta, antes de la Y hay una consonante que es la R. Cuando un verbo termina en consonante más Y, lo que vamos a hacer es que quitamos la Y, ponemos la I latina y agregamos ED. Lo mismo pasa en el caso del verbo study. Quitamos la Y, agregamos I latina y después ahí sí agregamos la ED. Pero recuerden, esto solo pasa cuando cumple las dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que termine en consonante y después en Y, no solo en Y. Tenemos una cuarta regla que dice que algunos verbos se les dobla la última consonante. Normalmente estos verbos tienen una sola sílaba. Recordemos que una sílaba son los golpes que uno da al hablar. Si yo digo, por ejemplo, la palabra mamá, ma, tenemos dos sílabas. Entonces, normalmente esta regla aplica para verbos de una sola sílaba, pero existen otros verbos también de dos sílabas que eh, también se les duplica. ¿Listo? Entonces, quiero saber si hay alguna pregunta hasta acá o si podemos continuar. Hasta aquí estamos viendo cómo se puede poner el pasado a un verbo. ¿Listo? No sé si hay alguna duda. Pueden abrir sus micrófonos, alzar la mano, expresar sus dudas en el chat. Kelly Yulisa me está preguntando, buenas noches, ¿hay asistencia? Kelly, si ahí la asistencia la tienes que buscar en el campus virtual, en la parte de CIPAS, buscas el de esta hora y le das confirmar asistencia, ¿listo? Listo, entonces si hasta el momento se ha entendido, les pediría por favor que me regalen un OK en el chat
si hasta aquí hemos entendido o si hay alguna duda que la expresen, por favor. Thank you, Jorge. Thank you, Alba. Thank you, Sergio. Thank you, Sergio. Sergio Para and Sergio. Felipe. Okay, Chairis. Okay, good. So far, so good. Great. Listo. Entonces ya hemos visto cómo se ponen los verbos en pasado. Yo les recomendaría en este momento, si les puede, si le queda fácil, que le tomen un pantallazo a estas reglas de cómo se crea un verbo en pasado. Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio en el cual ustedes tendrán que poner una serie de verbos en pasado. Entonces van a necesitar estas reglas, ¿ok? Now, we're going to continue with the regular verbs, okay? Remember, the first group of verbs that we studied tonight were the regular verbs. And remember that those are the verbs that you change into the past form by adding ed. But now we're going to focus on the irregular verbs, which is the other group, okay? So to change an irregular verb, to change an irregular verb into its past tense form, you must memorize it. I mean, there is no other option. You have to learn them by heart, okay? Or you can have a list, okay? Because you are going to check that list while you are learning those verbs, okay? So remember, the characteristic of those irregular verbs is that they don't follow rules, okay? It's not as simple as, for example, adding ed or adding a consonant or adding an ending. It's not like that because they change and they change freely. So you have to learn them by heart. Sorry, but there's no other option. Entonces vimos en el anterior los verbos regulares y vimos que los verbos regulares pues simplemente se le agregan ed o una serie de reglitas que tenemos allí. Ahora vamos a ver los verbos irregulares, que son levemente distintos. Digamos que mientras que en el otro nos servían una serie de reglas para todos los verbos, aquí no nos va a servir esas reglas. Aquí lo que tenemos que hacer es aprendérnoslos de memoria. No hay otra opción. Para los verbos irregulares tenemos que aprendérnoslos de memoria. No es tan sencillo como decir, ah, si termina no, pues le agregó D o le agregó F o le agregó G. Eso no es así. Ustedes tienen que aprendérselos, pero pues obviamente mientras se los aprenden, pueden consultar una lista de verbos. Ahorita les voy a compartir en el chat un enlace para el ejercicio que vamos a realizar ahorita sobre verbos en pasado. ¿Listo? So let's continue. Okay, I want you to take a look at this chart. This is an example of the irregular verb list. It's just a piece of it. And here, for example, you have the base form, which is begin. The simple past form, which is began. And, well, we don't have the past participle form here, but it exists too, ¿ok? Entonces aquí tenemos como una pequeña muestra de lo que son los verbos irregulares. Como se dan cuenta, ellos no tienen reglas, simplemente ellos son así. A algunos se les agrega una cosa, a otros, pero hay que aprendérselos. Entonces, a continuación, en el chat les voy a compartir una lista de verbos en los cuales ustedes pueden encontrar cuál es el pasado de ese verbo. Incluso está el significado en español. Entonces, se los voy a compartir en el chat para el ejercicio que a continuación vamos a realizar. Okay, so I'm going to share the screen. So here you have a list of the irregular verbs. Of course, those are not all the irregular verbs, but those are the most commonly used irregular verbs, okay? And you have three columns: infinitive, which is pretty much as the base form or the present form. We have the past simple form, and we have the past participle form, okay? And in this case,
we are going to use the past participle form, okay? We're going to focus on this one because that is the form of the verb that you are going to use with the present perfect. Entonces, tenemos una lista de verbos, como la ven. Tenemos la forma en infinitivo, que es casi que lo mismo que la forma en presente o la forma base. Aquí a la primera tenemos la forma en pasado simple y tenemos la forma en pasado participio. Incluso ahí está el significado en español, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo les voy a proponer antes de continuar con lo que es present perfect como tal? El ejercicio es, yo les voy a dar una lista de una serie de verbos de las cuales ustedes tienen que clasificarlos si son regulares o irregulares y me tienen que escribir su forma en pasado participio. Entonces, for example. Okay. So, yo, por ejemplo, les voy a dar un verbo. Les voy a dar el verbo eat. Y les voy a decir, bueno, por favor, escríbanme en el pasado participio del verbo eat. Entonces, lo primero que ustedes se van a preguntar es, bueno, ¿y este verbo es regular o irregular? Entonces, ¿yo cómo sé cuándo un verbo es regular o cuándo es irregular? Lo primero que tengo que hacer, si no me lo sé de memoria aún, es que me voy a consultar la lista que les compartí ahí el enlace en el chat. Van ustedes a esa lista, la consultan. Si el verbo sí aparece allí, me va a poner la forma en pasado participio. Ah, la forma en pasado participio es iren, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo les digo el verbo, por ejemplo, el verbo, sí, work. ¿Yo cómo sé si ese verbo se le agrega ed o es un verbo irregular? Pues bueno, tengo que ir a la lista a consultarlo. Entonces yo me voy a ir a mi lista. Está listo. Voy a buscar work, work, work. Ah, no está en la lista. Entonces, si no está en la lista, lo que significa es que tenemos que agregar las reglas que vimos. Es decir, que le agregamos la ed al final. Worked. Okay? So, what are you going to do? I am going to write 5 verbs, okay? And you, in our chat, will have to write the past participle form of those verbs. So remember, you have to look up those verbs in the list. If the verb doesn't appear on the list, you have to apply the ED rules, okay? That's what you have to do. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a escribir 5 verbos. Y ustedes me van a escribir su forma en pasado participio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, buscar el verbo en la lista. Si aparece en la lista, entonces significa que voy a buscar su forma en pasado participio y la copio tal cual como está allí. Si no aparece en la lista, entonces ahí sí le vamos a aplicar las reglas del ED que vimos inicialmente. Son 5 verbitos que les voy a poner y ustedes los van a buscar ahí y me los van a escribir en el chat, ¿ok? Pay is the first verb. The second verb is cry. The third verb is write. The fourth verb is going to be read. And the final verb is going to be chat. ¿Ok? Listo. Con estos 5 verbos, quiero que por favor ahí en el chat me escriban cuál es su forma en pasado participio. Entonces yo voy a leer sus participaciones en el chat y voy completando aquí a la medida que los vayan resolviendo. Si tienen alguna duda, pues por supuesto, pueden expresarla por el chat o abrir el micrófono y preguntar, ¿ok? Ok, Sergio Felipe. Very good, but remember that pay is an irregular verb. So you don't add ed at the end of it. Pay, Andres Felipe, is not a regular verb. Is an irregular verb. Excellent, Laura Daniela. You did a great job. The past participle form of pay is paid. Mm-hmm. Very good.
Paid is an irregular verb. Correct, Sergio. Very good job, guys. Listo. Entonces vamos a ver cómo quedaban las respuestas de estos verbos. Lo primero que yo tengo que hacer es ir a la lista de verbos para saber si, por ejemplo, allí pay se encuentra. Entonces, voy a ir a mi lista. Listo, aquí está la lista. Entonces, en la primera columna voy a buscar pay. Eso viene en orden alfabético, ¿no? Entonces, pay. Pay. Ay, jue mi chica, mire, si aparece en la lista. Entonces es un verbo irregular. A él no le agregó ed, sino que voy a copiar su forma en pasado participio. Su forma en pasado participio sería paid. ¿Ok? So, gonna switch the screen. Okay, so the past participle form of pay is paid. Very good. And now we're going to continue with cry. In this case, cry is not on the list, okay? It's not on the list, so it means it's a regular verb. And what you have to do in this case is to replace the Y for an I and then add ed. Entonces, cry, lo primero que debemos hacer es buscarlo en la lista. Ah, no apareció en la lista. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues le aplicamos una de las reglas del ed que vimos. ¿Qué regla le aplicábamos cuando terminaba en Y más consonante? Decíamos que quitábamos la Y, agregábamos la I latina y ahí sí le agregamos el ed. ¿Listo? Right. Okay, so you use the list of the verbs that I gave you and you check that verb. And you can realize that that verb is on that list and the past participle form is written. ¿Listo? Entonces con el verbo write, lo busco en la lista, me doy cuenta que sí aparece, por lo tanto pongo su forma en pasado participio. Dime, Sergio, ¿tienes una duda? Puedes abrir el micrófono. Creo que había una duda. Bueno, eso, terminemos acá. Entonces vamos a ver el verbo read. El verbo read también aparece en la lista. Entonces voy a ver su forma en pasado participio y me doy cuenta que se escribe de la misma manera. La única diferencia entre estos dos es la pronunciación. En presente este verbo se dice read y en Hola, pasado participio se hola, pronuncia buenas read. tardes, buenas tardes. Buenas tardes, sí, cuéntame, ¿tienes alguna duda? Ah, no, disculpa, qué pena, es que me has preguntado y no tengo Ok, ninguna pregunta. Qué pena. don't worry. Y lo mismo, llegamos a la parte de chat. ¿Listo? Chat no aparece en la lista. Sin embargo, son uno de esos verbos monosilábicos. Esos verbos que tienen una sola sílaba. Normalmente digamos que como la regla general sería esta. Si el verbo tiene una sola sílaba, sus tres últimos caracteres obedecen a consonante, vocal, consonante. Y esa última consonante es una M, una N, una P o una T, lo que hacemos es que doblamos la última consonante. En este caso, doblamos la T y ahí sí agregamos el ed at the end. Chat, chat it. ¿Ok? Listo. Preguntas hasta el momento con los verbos regulares y irregulares. Recapitulemos. No hay forma de saber cuál es regular y cuál es irregular. O sea, si usted lo ve, no hay forma de decir, ah, este termina en F y por eso es regular. No. La única forma que tenemos de saber si un verbo es regular o irregular es aprendiéndonos. Pero mientras no lo aprendemos, podemos hacer uso de la lista de verbos que les compartí ahí en el chat. Entonces, si quiero estar seguro si es un verbo regular o irregular, lo primero lo que hago es buscarlo en la lista. Si sí aparece en la lista, significa que es un verbo irregular. Si no aparece en la lista, entonces ahí sí agregamos alguna de las reglas del ed que vimos anteriormente. Paula, ¿tienes una pregunta? Yes, Paula? I'm all ears. ¿No? Ok, creo que no. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ah, por aquí tengo unas dudas en el chat. Reading es leyendo y read es leer, exacto. Y read es leído. Muy bien, Andrés Felipe, es correcto. Ok, listo.
Si no hay dudas con respecto a lo de los verbos irregulares, entonces por favor regálenme un OK en el chat para saber que estamos conectados y que vamos al día. Porfa. Thank you, Juan Felipe. Thank you, Laura. Thank you, Liliana. Thank you, Gladys. Ok, muy bien. Listo. Thank you, Víctor. Listo, entonces lo primero es eso. Saber la diferencia entre lo que es un verbo regular y un verbo irregular. Una vez tenemos claro eso, ahora sí podemos entrar a ver qué es el presente perfecto, porque esto es súper esencial, porque siempre se va a manejar los verbos en pasado participio. ¿Listo? Entonces algunos serán regulares, otros serán irregulares, pero siempre se va a manejar el pasado participio con los tiempos perfectos. So, let's move on. Now that I already explained what a regular and an irregular verb is, I'm going to continue with the present perfect, okay? So first, I'm going to explain the situations in which we use the present perfect. So the first situation is this one. We use the present perfect to talk about experiences in the past. We don't see exactly when they happened. For example, I've made a YouTube video. Or for example, I haven't booked a holiday at a travel agent. With the present perfect, we often use ever, it means in your life, and in questions, and also never when we talk about negative sentences, okay? For example, have you ever been to Brazil? He's never downloaded a film. Another case in which we use the present perfect is, oh no, this is not another case, okay? This is just another example that never goes with an affirmative sentence, okay? So, entonces, ¿cuándo utilizamos el presente perfecto? Utilizamos el presente perfecto para hablar de experiencias en el pasado, pero no decimos exactamente cuándo sucedieron. ¿Listo? Existe también el presente perfecto en español. Son ese tipo de frases que utilizamos cuando, por ejemplo, decimos yo he trabajado. ¿Cuál es la característica del presente perfecto en español? Que utilizamos el he o hemos o ha, por ejemplo, él ha dormido por 6 horas. Ella ha estudiado inglés desde que era niña, por ejemplo. Entonces, ese tipo de frases son el presente perfecto. Si utilizamos el a en español, utilizamos un verbo en pasado participio. Los verbos en pasado participio son aquellos que terminan en ha oído. Yo he trabajado, yo he dormido, nosotros hemos ahorrado, ustedes han estudiado, ustedes han leído, etcétera. ¿Listo? Y lo utilizamos el presente perfecto para hablar que algo que pasó en el pasado, pero no decimos cuánto. Por ejemplo, aquí tenemos la primera frase. I've made a YouTube video. O sea, yo he realizado un video para YouTube. ¿Cuándo? Pues no dice cuándo exactamente. Entonces, como en cualquier momento en el pasado. ¿Listo? Miremos el segundo ejemplo, que es una frase negativa. I haven't booked a holiday at a travel agent. Yo no he agendado unas vacaciones o yo no he programado unas vacaciones en una agencia de viajes. ¿Listo? Otro uso del presente perfecto, aparte para hablar que algo inició en el pasado y no decimos cuándo, es cuando hay algo que inició en el pasado, pero que continúa hasta el día de hoy. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, así, yo he trabajado como profesor de inglés desde el 2013, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esa frase? Yo he trabajado como profesor de inglés desde 2013. Quiere decir que fue una acción que inició en el pasado, pero que de una u otra manera continúa hasta nuestros días. Si yo les digo, por ejemplo, yo he vivido en esta ciudad por 20 años, es algo que inició en el pasado, pero que continúa hasta nuestra actualidad, hasta el día de hoy. También podemos decir que el presente perfecto se utiliza para esas acciones que iniciaron en el pasado y continúan hasta el día de hoy. Principalmente, digamos que esos son como los dos usos más grandes del presente perfecto. ¿Ok? So, now we're going to study the structure for affirmative sentences. Okay? We form the present perfect with two auxiliaries, have and has. And after those auxiliaries,
we're going to use the past participle form of the verb. Could be regular or could be an irregular verb. It doesn't matter, okay? Because the structure is pretty much the same. In this case, we have examples with regular verbs, okay? Entonces, vamos a ver cuál es la estructura del presente perfecto para las frases afirmativas. Vamos a emplear dos auxiliares, have o has. Pero no son gratis, no es como yo quiera utilizar have o has, eso depende. ¿De qué depende? Pues depende del sujeto que usted use, va a utilizar uno u otro. Por ejemplo, para los sujetos he, she and it, para estos tres sujetos que hacen referencia a él, ella y eso, vamos a utilizar el auxiliar has. Mientras que para los sujetos nosotros, you, they y I, vamos a utilizar el auxiliar have. Entonces, esto es súper importantísimo. Tenemos que identificar quién es el sujeto porque de esa manera podemos identificar quién es o cuál es el auxiliar que vamos a utilizar. ¿Cuál de los dos auxiliares? Si ya sea have o ya sea has, pero eso depende del sujeto que empleamos. Entonces, ¿cuál es la estructura del presente perfecto cuando queremos hacer frases afirmativas? Bueno, pues es muy sencillo. Lo primero que vamos a poner es la persona que realiza la acción, ¿ok? The first element of our sentence is going to be the subject. I mean, the person, the object, or the animal that performs an action, okay? After the subject, we need to include the auxiliary. Which one? Well, it depends on the subject. Could be have or could be has. And after the auxiliary, we're going to use the verb, but that verb is going to be expressed in the past participle form. And at the end, we use the complement, I mean, the extra information that we have. Entonces, vamos a ver muy bien esta estructura y quiero que analicen muy bien esta estructura, porque así son todas las frases del presente perfecto cuando vamos a hacer frases afirmativas. Lo primero que tenemos que hacer es el sujeto, lo primero que tenemos que poner es la persona que realiza la acción. Esa persona puede ser, cuando yo hablo de la persona, no hablo exclusivamente de humanos. Si yo, por ejemplo, tengo un gato y yo digo, por ejemplo, el gato caza ratones, pues ahí el sujeto de la frase es el gato porque es el responsable de realizar la acción. Si yo digo, por ejemplo, el televisor funciona bien, pues el televisor es un objeto, pero no importa porque es el responsable de la acción. ¿De cuál acción? De funcionar. Entonces es importante tener eso claro en la cabeza. Si yo hablo de Mary, estoy hablando de, es como si fuera ella. Es decir, si yo hablo de Mary es lo mismo que si yo dijera she. Entonces, recuerdo, bueno, ¿y she con qué auxiliar trabaja? ¿Con have o con has? Ah, mire, she trabaja con has. Entonces, lo primero que tengo que poner es la persona que realiza la acción. Bueno, persona, objeto, animal, alien o deidad que realiza la acción. Dependiendo del sujeto, voy a poner el auxiliar, ya sea have o ya sea has. Después del have o el has, vamos a poner el verbo en pasado participio. Este verbo, como les dije anteriormente, puede ser regular o irregular. ¿Cómo sé yo si es regular o irregular? Pues tengo que ir a la lista y mirar si aparece allí. Y de últimas vamos a dejar toda esa información extra que llamamos el complemento. ¿Listo? Miremos el segundo ejemplo. I have visited many countries around the world. Yo he visitado muchos países alrededor del mundo. Entonces, lo primero que necesitamos es el sujeto. Ya, la persona, cosa, entidad, alguien, animal, deidad que realice la acción. En este caso, pues soy yo. Y yo digo, bueno, ¿y cuál es el auxiliar de yo? Ah, pues me acuerdo que estos auxiliares, perdón, que estos pronombres trabajan con el auxiliar have. Entonces pongo el auxiliar. Después de eso tengo que poner el verbo en pasado participio. Visited. Y de últimas dejo toda esa información extra que llamamos complemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a crear frases afirmativas del presente perfecto. Y yo voy a hacer la primera para mostrarles cómo se hace. Entonces, yo les voy a dar tres elementos. Les voy a dar un verbo, les voy a dar un sujeto y un complemento, pero se los voy a dar en desorden. Entonces, lo que yo voy a pedir que ustedes hagan en el chat es que los organicen y los expresen en presente perfecto. Entonces,
Si recordamos el primer elemento que tenemos que realizar allí, o que tenemos que poner, son los sujetos, es decir, las personas, cosas, animales, deidades, aliens que realicen la acción. En este caso, en el primero, nos damos cuenta que el sujeto es Martín y Sonia. Entonces yo digo, bueno, si yo hablo de Martín y Sonia, es lo mismo que si yo estuviera hablando de ellos. Y ellos, ¿con qué auxiliar trabajan? Entonces voy aquí a mi tablita y mire, mire, ellos, they, tengo que emplazarlo, tengo que utilizarlo con el auxiliar have. Entonces, Martín and Sonia, pongo el auxiliar correspondiente. Martín and Sonia have. Listo. Ya tengo el sujeto, ya tengo el auxiliar que es have o has. Ahora tengo que poner el verbo en pasado participio. Sin embargo, este verbo que está acá no está en pasado participio. Yo se lo entrego en su forma normal o en su forma base y usted tiene que mirar si es un verbo regular o irregular. En el caso del verbo by, pues yo como no sé si es un verbo regular o irregular, me voy a la lista. Entonces voy a ir a la lista. Mire, sí, se aparece en la lista. El pasado participio del verbo by me doy cuenta que es bought. Listo, ya tengo el sujeto, ya tengo el auxiliar have o has y tengo el pasado participio. ¿Qué me hace falta? Toda esa información extra que llamamos complemento. Y listo, ya tengo mi frase en presente perfecto. Martín and Sonia have bought a new computer, que significaría algo así como que Martín y Sonia han comprado un nuevo computador. Listo. En estos tres ejercicios que ustedes tienen en pantalla, quiero que por favor me los hagan en el chat. Vamos a hacer esos tres. Escríbanme en esos tres ejercicios, exprésenmelos en presente perfecto. A ver cómo les quedan y ya voy leyendo sus participaciones y les voy dando retroalimentación. Excellent, Sergio. Excellent. And you applied the correct rules of the EV. Perfect, Sergio Parra. Your example is just perfect. Gina has cried all night. Very good. Very good, Majerli. You're right. That is the correct form. Excellent, Olga. Perfect. Gina has cried all night. Very good. Listo, muy bien. Ya tenemos ahí el desarrollo de algunos de los ejercicios. Sigo esperando por más. I'll be waiting for more exercises from you guys. Don't be shy. Use your chat, or if you have questions, feel free to open your microphone, speak up your mind, express your question. Excellent, Laura Daniela. Perfect. You have eaten 2 hot dogs. You did a great job, Laura. That's exactly what it's supposed to be. Excellent, Majerli. She has watched movie twice. Very good. Excellent, Majerli. Great, great job, guys. Esto muy bien. Juan Felipe. Okay. Okay, Juan Felipe, but remember that the verb must be expressed in past participle form. Okay, Olga. Very good, Antonio. She has watched movie twice. Very good, listo. Catherine. Catherine, remember that watched is a regular verb, so you have to add ed at the end of it, okay? But your second sentence, you have eaten 2 hot dogs, is just perfect. She has watched a movie twice. Very good. Johan Esteban, ¿listo? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo quedaban. Entonces, el primero. Gina. Si yo hablo de Gina es lo mismo que si yo estuviera diciendo ella, por lo tanto es she. Así que voy a emplear Gina has, porque she va con has. Ahora, cry, lo fui, lo busqué. En la lista no apareció. Entonces tengo que aplicar las reglas del ed, pero no lo voy a poner simplemente ed y ya. Recuerden que hay una regla que dice que cuando termina en Y y antes hay una consonante, entonces lo que tenemos que hacer es que borramos la Y, agregamos y latina, y si ponemos la ed. Y de últimas dejamos toda esa información extra que llamamos complemento. Gina has cried all night. ¿Listo? Bueno, aquí un errorcito mío, pero eso sí fue mío. Aquí me faltó a movie. ¿Listo? Entonces ahí, bueno, ahí todos se lo comieron, pero fue porque me faltó a mí, no hay problema. Entonces vamos a ver esta. She, ya sabemos que she trabaja con el auxiliar has. Ahora el verbo watch, que fue uno de los errores que vi por ahí.
es que me lo dejaron igual. Recuerden que no se puede dejar igual. Si no aparece el verbo en la lista, lo que tengo que agregar es alguna de las reglas del ED. ¿La que se me cante? No. Pues depende en que termine el verbo. En este caso, solo le agrego la ED. She has watched a movie twice, que sería algo así como que ella ha visto una película 2 veces. ¿Listo? Y la última, que lo hicieron perfecto. You, ya sabemos que you trabaja con el auxiliar have. Eaten, porque sí aparece en la lista, el verbo eat sí aparece y su pasado participio es eaten. You have eaten 2 hot dogs. And at the end, we add what we call the complement. Sería como que tú has comido 2 perros calientes. Esta quinta no la vamos a realizar por cuestiones de tiempo, quiero avanzar, ¿listo? Entonces, quiero que verifiquen, lo hicieron casi que perfecto. Ahí en el chat vi. Y creo que se ha entendido el tema hasta el momento. Profe, los verbos regulares, el pasado y el pasado participio es el mismo. Sí, Paula Andrea. Cuando tú agregas ed, los verbos regulares en su forma en pasado y pasado participio quedan igualitas. Los únicos que cambian son los verbos irregulares, ¿ok? Listo. Creo que hasta aquí se ha entendido la estructura. Recordemos, primero vimos la diferencia entre un verbo regular o irregular. Y ahora empezamos a ver las estructuras de lo que es presente perfecto. Si hay alguna duda, pueden abrir el micrófono y si no, entonces regálenme por favor un OK en el chat y vemos la estructura negativa, que no es para nada complicado y es prácticamente lo mismo. Si se ha entendido, regálenme un Profe, OK, listo. Claro, Alba, cuéntame. profe, hágame un favor. ¿Me puede Claro. repetir rápidamente cuáles son los verbos que se le duplica la última consonante y se agrega Listo, ed? listo. Te repito, digamos que como por regla general, son verbos que tienen una sola sílaba, como por ejemplo el verbo chat. Chat, tú lo pronuncias y tienes una sola sílaba. El verbo, por ejemplo, ¿cuál es el otro? Chat, el verbo mop, que es trapear, se escribe M-O-P. Son verbos que tienen una sola sílaba normalmente, ¿eh? Tienen que esos verbos que tienen una sola sílaba terminar en consonante vocal más consonante. Como por ejemplo el caso, te lo voy a escribir en el chat, el verbo mop, que es el verbo trapear. Tiene una sola sílaba, termina en consonante vocal consonante. Pero hay una tercera regla, y es que la última consonante tiene que ser P o M o N o T, esas principalmente. ¿Listo? Porque, por ejemplo, tenemos el caso del verbo fix. Estoy escribiendo en el chat para los que están de pronto ahí viendo. Por ejemplo, el caso del verbo fix. Si nos damos cuenta, el caso del verbo fix, ¿tiene una sola sílaba? Sí, tiene una sola sílaba. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Sí, termina en consonante, vocal, consonante. Pero, la última consonante no es ni P, ni M, ni N, ni T. Entonces, el pasado del verbo fix, ahí yo no voy a duplicar la X, solo le agrego la ED. Por el contrario, si vemos el caso del verbo mop, que les dije, que era trapear, tiene una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, y la última consonante se trata de P, M, N o T. Entonces ahí en ese caso doblo la última consonante. Otro ejemplo sería el caso del verbo chat. Chat tiene una sola sílaba. Si miramos los 3 últimos dígitos, eh, ¿puede seguir esa regla y tener más sílabas, Alba? Sí. Hay unos verbos que tienen 2 sílabas y pero es un poco más complicado identificarlos. Por eso digo que esto era como regla general. Por ejemplo, cuando un verbo tiene 2 sílabas y la última sílaba lleva el acento, es decir, es la sílaba estresada y termina en consonante vocal consonante, se dobla. Por ejemplo, el verbo prefer, ahí lo estoy poniendo en el chat, ¿listo? El verbo prefer tiene 2 sílabas, pero como nos damos cuenta que el acento, digamos, la fuerza de la palabra va en la última sílaba, entonces ahí doblamos la F, perdón, doblamos la R y ahí sí le agregamos ed. Pero digamos que este último caso no es tan común, no son tantos los verbos que aparecen así que se les dobla la última consonante y que tengan 2 sílabas, digamos que son como más poquitos. Sobre todo tienen que tener en cuenta los que tienen una sílaba, que ahí son mucho más comunes, como por ejemplo el caso del verbo stop,
Tiene una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, se le agrega, se le dobla, ¿sí? Entonces sí existen demás sílabas, pero no son tan comunes, no son muy... Ahorita en el que se me ocurre en la cabeza es preferred, otro que se me ocurre de 2 sílabas es commit, pero si yo le voy a agregar la ed, entonces le doblo porque lleva el acento en la última sílaba. Tienen que ver la pronunciación de cómo se pronuncian los verbos. Si tú solo los ves, no vas a saber en dónde lleva el acento, tienes que buscar la pronunciación del verbo. Entonces, lo importante es, o con que recuerden, sobre todo los que tienen una sílaba, que son más comunes y se aparecen más que los que tienen 2. ¿Listo? ¿Es clara mi respuesta, Alba? Clara, clara, teacher, ya, clara. Muchas Listo, gracias. entonces, perfecto. Entonces, podemos continuar con la estructura negativa del presente perfecto, ¿sí? Paula, ¿tú Sí, tienes sí. una duda? ¿No? ¿Tienes manito arriba? Listo, creo que no. Listo, bueno. Entonces, ahora vamos a continuar con la estructura negativa del presente perfecto. Es súper sencillo, ¿ok? Bueno, pero antes de pasar con eso, recordemos nuestros propósitos de la clase y vamos a aprender a utilizar el for y el since, que son 2 palabras que se utilizan bastante con el presente perfecto, pero bastante. For significa por y since significa desde. Se utilizan bastante con el presente perfecto porque ambas expresan, digamos, desde cuándo inició una acción. So we use for a period of time. And we use since a point in time on the past, ¿ok? Digamos que aquí es muy fácil identificarlos porque funcionan igual que tú lo dirías en español. Por ejemplo, si yo digo, yo he trabajado en la UNAD 2 años. O sea, yo he trabajado en la UNAD, espacio, 2 años. Entonces, ¿ustedes con qué completarían ese espacio? Yo he trabajado en la UNAD por 2 años o desde 2 años. ¿Qué pondrían ustedes ahí? Los escucho. Por 2 Por, años. exacto, por 2 años. Entonces, funciona muy similar a lo que vendría siendo en español. Simplemente con que entendamos el contexto de la frase, ya sabemos si vamos a utilizar por o desde. Recuerden, hay una cuestión. La pronunciación de esta no es since. No, 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 señores. Se lee since. ¿Listo? Since y for. Así que antes de continuar con la estructura negativa, vamos a hacer unos ejercicios de cuándo se pone for y cuándo se pone since. ¿Ok? So, nobody has seen him last Friday. Nadie lo ha visto. ¿Qué dicen ustedes, señores? ¿Por el último viernes o desde el último viernes? ¿Qué opinan? Los leo en el chat. Desde. Time. Since, exacto. Since last Friday. Listo. Y si nos damos cuenta, aquí es una frase afirmativa y tiene la estructura que acabamos de ver. Sujeto. Nobody significa nadie. Esas palabras como nadie, todo el mundo, alguno, se considera como si fuera eso, como si fuera una cosa, como si fuera it. Por eso va con el auxiliar has. El verbo en pasado participio, el cual es el pasado participio del verbo sí, que es ver. Y últimas el complemento. Listo. Hacemos el segundo. It has been foggy some days. Ha estado como, ¿cómo se dice cuando hay neblina? Neblinoso, nubloso, bueno, neblinoso, llamémoslo neblinoso, no sé exactamente. Por algunos días o desde algunos días. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la opción correcta? La opción 2. For, correct, for some days. It has been foggy for some days. Ha estado neblinoso por algunos días. ¿Listo? He has been fishing 6 o'clock. Listo. Él ha estado pescando por 6 en punto o desde las 6 en punto. ¿Cuál usamos? For o since? Since. Since, exacto. Since 6 o'clock. Entonces es lo que les decía. Si ustedes entienden la frase, es muy fácil identificar cuál van a utilizar de los dos porque es casi que igual que en el español. Let's continue with number 4. They have been living in France 8 years. Listo. Ellos han estado viviendo en Francia desde 8 años o por 8 años. Since o for. ¿Cuál ponemos ahí? For. For, correct. For 8 years. Very good. Listo. Number 5. The pilots have been on strike 2 months.
Los pilotos han estado en huelga desde 2 meses o por 2 meses. Since or for? What do you think? For. For. Very good. Listo. Ahora, quiero que me escriban en el chat lo siguiente, por ejemplo. Las siguientes 5 frases las van a hacer ustedes. Entonces, por ejemplo, me escriben 6, 4, 7, since, 8, for, no sé, por ejemplo. Háganlo ahí en el chat y ya vamos mirando acá y vamos completando la información acá. Entonces, por favor, les toca a ustedes. Les voy leyendo. Pero acuérdense poner el numerito para yo saber cuál es la frase que están haciendo. Sí, cerremos porfa el micrófono, que se escucha como con eco. Gracias. Since number 6. We've had terrible weather since, correct? Or 6 is since, very good. I've known Tom. Number 7. Who gives me number 7? Excellent, Mayerly, very good. I've known Tom since 1990. He conocido a Tom desde 1990. Very good. Number 8. Who gives me the answer for exercise 8? Remember, I'm reading your comments in our chat, okay? Very good, Antonio. Very good, Mayerly. Very good, Johan. Okay, please give me the answer for number 8. Now, we have been waiting for the bus half an hour. Hemos estado esperando el bus 1:30. For. Or correct. For half an hour. Listo. She hasn't lost a match, April. Since or for? Number 9 is since. Very good. Ella no ha perdido un partido desde abril. And finally, things have changed. He became the headmaster. Las cosas han cambiado. Él se convirtió, digamos, como que en el director. Since or for? Or number 10? What do you think? Very good. Very good, Mayerly. Since. ¿Listo? Las cosas han cambiado desde que él se convirtió en el director. ¿Listo? Les encargo, porfa, el micrófono, que se escucha algo de ruido atrás. Listo. Entonces, es muy similar a lo que es el since y el for en español, pero son expresiones que se utilizan bastante con el present perfect, ¿ok? Now, we're going to continue with the negative structure of present perfect. Chicos, la estructura negativa del presente perfecto, la estructura negativa, ¿no? Vimos ya la afirmativa, ahora vamos a ver la negativa. La estructura negativa es de lo más sencillo del mundo. Simplemente tenemos que agregar un not. O sea, al has le vamos a agregar un not al auxiliar y al have le agregamos un not. O ustedes pueden utilizar la forma corta, que es haven't. Y en el caso de had, la forma corta de has sería hasn't. Entonces, pueden utilizar cualquiera. El resto de la estructura es exactamente la misma. Necesitamos un sujeto, es decir, una persona, un animal, un alien, deidad, lo que sea que realice la acción. Luego el auxiliar, los mismos casos. Ya saben ustedes cuáles van con has y cuáles van con have. Y si lo quiero hacer negativo, lo único que le voy a agregar es el not, no más. Have not or has not. O puedo utilizar su forma corta, haven't o hasn't, como quieran, como se confundan menos. Y también en la frase negativa vamos a utilizar el verbo en pasado participio. Es decir, que tenemos que volver a recurrir a nuestra lista para identificar si un verbo es regular o irregular. ¿Ok? Así que vamos ahora a hacer unos ejercicios con frases negativas. Yo voy a hacer el primero, como hice en el anterior,
y ustedes me van a ayudar con los otros, con los siguientes tres, ¿ok? Entonces, tenemos acá. Lo mismo, les voy a dar tres elementos, solo que ahora les voy a sumar el elemento not, pero el resto es lo mismo. Entonces, voy a empezar por el sujeto. I'm going to start by the subject. In this case, the subject is the student. The student. Okay. If I'm talking about the student, I mean, it could be either he or she. But anyway, in both cases, the auxiliary for he or she is has. Okay? After has or have, I am going to add the not. So the student has not. Okay. And after that, I am going to use the verb, but remember, this is the infinitive form, and you cannot use the infinitive form of a verb when you express sentences using present perfect. You have to use the past participle form. So you have to look up that verb on the list. So I already did it, and I realized that the past participle form of see is seen. So the student has not seen, and finally, we have all the information that I call the complement. And that's it. Very simple, guys. Listo. Entonces, lo primero, el sujeto. Ya sé que aquí el sujeto es el estudiante. Cuando yo hablo del estudiante, puede que el sujeto sea él o puede que sea ella. Pero en ambos casos, ya sea he o ya sea she, va a utilizar has, entonces no me complico. Pongo el has. Después del has, voy a poner la partícula not para convertir la frase en negativa. El verbo yo no lo puedo dejar como se los entrego ahí. Tiene que cambiar. Entonces, si está en la lista, busco el verbo en pasado participio. Si no está en la lista, le agrego ed. Y al final, pongo la información complementaria que llamo el complemento. Ah, que yo no quiero utilizar esta forma larga porque me da pereza escribir todo eso. Bueno, pues yo puedo utilizar también la forma corta. Hasn't. Cualquiera de las dos opciones es válida. The student hasn't seen the accident o the student has not seen the accident. Okay? Listo. Now it's your turn. Now you have to express those sentences in present perfect. So I want you to use the chat to give me your answers for those exercises. Entonces, por favor, esos tres les queda de tarea a ustedes. Utilícenme en el chat y yo voy dando retroalimentación en el chat de estos tres ejercicios, por favor. Okay. She has not spoken a single word. Very good, Antonio. She hasn't spoken a single word. Very good, Olga. She hasn't spoken a single word. Very good, Laura. Sergio, she has not spoken a single word. Great job, Sergio. Angela, she has not spoken. Angela, remember, it's spoken, not spoke. Because spoke is the past form. I need the past participle form. Entonces, Angela, recuerda que spoke es la forma en pasado, pero necesito la forma en pasado participio, es decir, la que está en la tercera columna. ¿Ok? ¿Listo? Bien, excelente. Continúen con el otro, por favor. Excelente, Sergio. You're right. You're totally right. My parents have not made dinner. Very good. Catherine, my patente, okay, is my parents, but I think that you mistyped the word. Mistyped. But the rest is okay. Very good, Olga. Very good, Antonio. Excellent, guys. So far, so good. And please continue with the third exercise. Very good, Angela. Haven't. My parents have not made dinner. Daniela has not come by taxi. Sí, no, eso supuse, Catherine, que era una cuestión de autocorrector. Excellent, excellent, guys. Muy bien, entendido, perfecto. Entonces, miremos la primera cómo quedaba. Si yo estoy hablando de she, pues entonces voy a utilizar la forma negativa. Hasn't. Voy a utilizar la forma corta, ¿listo? Estoy hablando de ella. Spoken, muy bien, utilizaron bien el pasado participio. She hasn't spoken. Y el de última se complementa. A single word. Muy bien. Miremos el siguiente.
My parents, como estoy hablando de mis padres, estoy hablando de ellos, es decir, de they. Yo sé que they trabaja con el auxiliar have, así que voy a ponerlo en su forma negativa, que sería haven't. El verbo no lo puedo dejar igual. Voy y lo busco en la lista y me doy cuenta que el pasado participio de make es made. My parents haven't made dinner. Very good. And Daniela, when we talk about Daniela, we talk about her, I mean, she. So, in that case, I know that the auxiliary for she is has. The past participle form of come is come. And finally, a complement by taxi. Listo. Ah, sorry, because this is a negative sentence. So, has not. Daniela has not come by taxi. Very good, guys. Listo, muy bien. Creo que hasta acá se ha entendido. No sé si hay alguna pregunta o si pasamos a un ejercicio ya práctico. Ahora ya no se trata de organizar frases, sino de responder preguntas. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda que les gustaría expresarla. Y si no, entonces pasamos ya con el ejercicio de cierre. ¿Alguna pregunta, alguna duda? O regálenme, si no, entonces regálenme uno que hay en el chat, porfa. Para que me quede claro que está entendido. Thank you, Laura Daniela. Thank you, Alba. Thank you, Jenny, Olga, Lina. Thanks a lot, guys, for letting me know that you understood this topic, that you got it. Thank you, Roberto Carlos. Thank you, Karen. ¿Listo? Entonces vamos a pasar ya vimos cómo se hacen frases afirmativas y negativas. Ahora vamos a poner en práctica en un contexto real. Entonces vamos a hacer un jueguito, unas preguntas muy sencillas. Yo les voy a ayudar, digamos que respondiendo la primera como a manera de ejemplo. Yo voy a responder la primera pregunta y espero que ustedes pues hagan lo mismo. ¿Listo? Entonces ya miramos cómo queda acá. Regálenme un minutico, por favor. Ujú. Acá, present perfect. Listo. Ajá. Espérenme un minutico, chicos, que no sé qué fue lo que dice Yaris. Ya. Present perfect. Listo. Ok, quiero por favor que me confirmen si están viendo ahorita en este momento la ruletica. Esta ruleta lo que tiene son... ¿Sí, sí la están viendo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces aquí lo que quiero que hagan con esta ruleta es que les va a hacer una serie de preguntas en presente perfecto y las vamos a responder en presente perfecto. Para eso yo voy a dar la primera respuesta y esperaré las respuestas de ustedes en el chat, ¿ok? Entonces vamos a girarla, hacer unas 3 preguntitas, a ver cómo nos va. Listo. Have you ever built a snowman? ¿Qué pregunta? Cuando ustedes tengan, y aprovecho de una vez que esto me sirve, cuando ustedes tengan esta pregunta, have you ever, este ever, todo eso, have you ever significa alguna vez has construido un hombre voy a llamar un hombre de nieve, esas cositas. Entonces yo voy a dar la respuesta y se las voy a dar ahí en el chat. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues será una respuesta negativa. Entonces yo pondré no, I haven't built a snowman. En mi caso, yo, por ejemplo, I haven't built a snowman. Listo. Entonces, quiero que me respondan ustedes si lo han hecho o no, pero háganlo por favor ahí en el chat. Ahí ya está mi respuesta, mi primera respuesta. I have not built a snowman. No, ok, Alba utilizó la respuesta corta y también es válida. No, I haven't. No, no lo he hecho. Listo, muy bien. Bueno, esa pregunta es un poco cerrada. No, I haven't. Perfect. No, I have not built a snowman. Excellent. Listo.
Vamos a ver una pregunta abierta. Me gustan más las preguntas abiertas. Bueno, listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Pero recuerden, cuando tengan el have you ever, alguna vez tal cosa. ¿Listo? Vamos a ver a la siguiente pregunta. ¿Listo? What series or movies have you watched recently? Entonces, ¿qué series o películas has visto recientemente? Entonces, en mi caso, I have watched, in my case, a series called The Wire. I have watched The Wired recently, but that is in my case. ¿Listo? Entonces, esa es la que yo he visto, es una serie, The Wire. I have watched The Wired recently. Así que yo quiero que me respondan ustedes, por favor, esa pregunta. ¿Qué han visto de series o películas recientemente? En el chat, por supuesto. Chicago Med recently. Listo, Roberto Carlos, muy bien, pero recuerda utilizar el verbo en pasado participio. Watched, ¿ok? The Walking Dead series, excellent, Laura Daniela. Very good job. I have watched The Big Bang Theory, okay? Very good, Sergio. Very good. I have watched The Good Doctor, okay? But Catherine, remember, watch ends in ED, okay? Because it's the past participle form. Listo, Andrés, te faltó el verbo. I have watched. Listo, te faltó el verbo ahí, Andrés Felipe Arias. Excellent, Alba. I have watched The Scards. Adams, I think is... Merlina Adams, okay. I have watched The Hunger Games. Okay, very good, Lina. Yes, I have watched Betty, un clásico de la televisión colombiana. CSI, ok, very good, Freddy Camilo, listo, muy bien. Entonces ahí vemos que se está... Chicago PD, excelente. Vemos que se está utilizando el presente perfecto. Primero la persona que realiza la acción, en este caso soy yo, el auxiliar dependiendo quién sea la persona, have o has, y no se les olvide, por favor, el verbo es siempre en pasado participio, que si no aparece en la lista, entonces va con ed. ¿Listo? Vamos a hacer otra pregunta. Uy, ok, listo. ¿Alguna vez has recibido un mensaje anónimo o una propuesta anónima? Esta vez yo no voy a responder. Respondan ustedes a ver cómo quedaría esa. Listo, Paula. Pero entonces, si vas a utilizar la respuesta corta, no se te olvide poner primero yes, I have. ¿Listo? Si vas a utilizar la respuesta corta. No solo I have. Ok, Alba. Very good. Muy bien, mucho mejor. No, I haven't. Very good. Very good, Andrés. Yes, I have. Excellent, Catherine. Angela Paola. Very good. Yes, I have. Una pequeña corrección, Angela. Siempre que vayas a decir yo en inglés, siempre esa yo es con mayúscula. ¿Listo? Siempre, siempre yo, el pronombre va a ser con mayúscula, con la I mayúscula. ¿Listo? No, I haven't. Very good, Roberto Carlos. Very good, Alba. ¿Listo? Muy bien. Excellent, Carol. Vamos a continuar con la otra. Yo creo que ya la última. Pero quiero preguntas abiertas. Si sale una cerrada, la cambio. Ah, listo. Esta me gusta. How many books have you read since the start of this year? ¿Cuántos libros has leído desde el inicio de este año? Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, I have read 2 books in my case, ¿no? Since ¿qué? Se me olvidó. Since the beginning, since the start of this year. Since the start of this year. Now it's your turn, guys. I want you to answer the question. And of course, I want you to use the chat to share the answers with us.
Okay, excellent, Andrés Felipe. Very good, Paula. I have read one book since January. Excellent. I have read 5 books. Okay, Roberto Carlos, don't forget books, because 5 is plural. Ok, Lina, ese no inicial para decir una frase corta, si tú dices no, yo no he leído, entonces diría, por ejemplo, el no, ese no va sin la T. Y sería no, I haven't. Pero en este caso no te están preguntando si has leído o no, sino que cuántos has leído. Entonces tú podrías decir, yo he leído 0 libros, porque ahí esa respuesta no se responde, esa pregunta no se responde con sí o con no. I have read 1 book since the start of this year. Listo, Ángela, si quieres hacer una frase negativa, lo mismo. No, I haven't. ¿Ok? I have not read book. ¿Ok? Books since the start of this year. I have read 4 books since the start of this year. Uy, excellent, Catherine. I think you are an excellent reader. Listo. Listo, chicos. Con esto vamos cerrando este CIPAS. Les agradezco muchísimo la participación. Por favor, no olviden confirmar la asistencia por el campus. Voy a compartir una vez más el instructivo para que sepan, porque si no, no quedan registrados. Aquí yo no les voy a pasar asistencia. Tienen que ustedes llenar la asistencia en el campus. Entonces, permítanme, les recuerdo cómo se hace, si de pronto no lo han hecho, porque tiene que ser durante el tiempo que está escrito el CIPAS. ¿Listo? Entonces, en el caso de ustedes, van a ir a su campus, acceden al campus, en la parte de CIPAS, van a darle clic allí donde dice inscribirme. Este CIPAS es Present Perfect, de 6 a 7 y media. Inscribirme, pero no solo con inscribirme. Después de que estamos, o sea, en esto, hasta las 7 y media van a encontrar el botón de confirmar asistencia. Es importante que le den clic allí en confirmar asistencia para que quede registrada su asistencia al CIPAS, porque si no, no queda, ¿listo? No hay asistencia como que un link externo, sino que se hace desde el campus, ¿listo? Entonces, estos 15 minutos que quedan es para que cierren asistencia y listo. No me queda más que agradecerles por haberse conectado. Fue una sesión bastante interesante, hubo una participación muy nutrida de parte de ustedes y les agradezco muchísimo porque el éxito de estas sesiones es o se basa principalmente en su participación y estuvo bastante nutrida, estuvo bastante, ¿cómo decirlo? Bastante satisfactoria la sección de hoy. ¿Listo? Entonces, si ya llenaron su asistencia, ¿qué pasó, Ingrid? Ah, perdón. Dale en encontrar CIPAS y te salen todos los CIPAS. Ah, bueno, uy, qué pena, no había leído las preguntas acá. Tutor, a mí no me aparece el CIPAS, a mí tampoco. Tutor, no me aparece. Dale en encontrar CIPAS y te salen todos los CIPAS. Listo, denle por favor ahí donde dice encontrar asistencia. Vale, Alba, gracias a ti. Este CIPAS se llama Present Perfect. Mi nombre es David Tovar, para los que no estaban desde el inicio de la sesión. Entonces, Present Perfect, David Tovar, nivel inglés B1. Vale, Alba, un gustazo, un gustazo. Estuviste muy participativa y te felicito. ¿Cómo se llama este CIPAS? Se llama Present Perfect. Ahí Sergio nos está colaborando con un pantallazo de cómo se llama el CIPAS. ¿Listo? Gracias, Sergio. Gracias por tus pantallazos y ayudar ahí con eso. Vale, Ángela. Listo. Entonces, a medida que vayan confirmando asistencia, pueden desconectarse. Muchas gracias por la reunión. Muchas gracias por haber asistido. Liliana, tienes que darle primero en encontrar CIPAS. Encontrar CIPAS. Ahí aparecen todos. Buscas entre los que aparecen el que dice Present Perfect, que es el tema que vimos hoy. Vale, Sergio, a ti mil gracias por la colaboración y también por el papel de soporte técnico que nos brindaste. Muchas gracias, Jenny, Mayerne. Entonces van al campus, buscan la parte de CIPAS, encontrar CIPAS. Sí, claro, Laura. No es que haya cambiado la metodología, Sandra. Lo que pasa es que hay unos CIPAS zonales y otros CIPAS de curso. Este CIPA que tenemos acá es zonal. Cuando son CIPAS zonales, se realiza la inscripción por la plataforma. Cuando son CIPAS de curso,
o sea, el curso al que tú perteneces, ingresa a 1, a 2, lo que sea, se realiza pues directamente con un enlace de asistencia, ¿listo? Laura, vas al campus, en la parte de CIPAS, le das encontrar CIPAS. Se despliegan varios CIPAS, buscas con control F, ya sea mi nombre o el tema es Present Perfect, o mi nombre es David Tovar, lo buscas allí, le das clic donde dice inscribirse. Gracias, Antonio, gracias por tus palabras. Gracias a ti por participar. Buscas entonces allí donde dice Present Perfect o buscas mi nombre, David Tovar, le das inscribirte y después de inscribirte te va a aparecer en verde y tienes que darle clic en confirmar asistencia. ¿Ya te salió, Paola? Perfecto, listo. Entonces, si ya van llenando asistencia, ya pueden desconectarse. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok, you're welcome, Roberto Carlos. You're welcome. Listo. Entonces, una feliz noche para todos. Espero que estén muy bien y nos veremos próximamente en algún otro CIPAS. ¿Listo? Feliz noche a todos. Chao, chao. Bye, bye.